Cordial saludo, instructor. Mi nombre es Juan Camilo Rodríguez. Presento mi documentación para validación de la presente sustentación. Inscrito en la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Ingeniería Electrónica en el curso actual de Antropología Cultural. Bueno, para la presente actividad eh, será sustentada el instructor Diego Alejandro Mayorga Castaño y vamos a analizar un poco el intercambio cultural de la presente unidad. Entonces, para este análisis se ha tomado la lectura de la antropología cultural de Conrad Pilling Coat. Vamos a analizar un poquito la vida del autor. Nuestro autor nació el 6 de octubre de 1942 en Atlanta, Georgia. Es un antropólogo estadounidense. Se doctoró en la Universidad de Columbia y realizó numerosas investigaciones en Brasil, Madagascar, donde visitó sociedades y escribió libros sobre ellas. También leí un poco sobre este autor y es uno de los autores más citados en la actualidad. Eso quiere decir que ha hecho un gran labor cultural que nos ha dejado hasta el momento, donde hasta el día de hoy se sigue citando sus obras. Entonces, vamos a analizar un poquito el primer capítulo que tenemos y contemplamos en este libro es el de que es antropología. Entonces, analizamos que la antropología lo describe el autor como es la ciencia excepcionalmente comparativa y holística. El holismo se refiere al estudio de toda la condición humana, su pasado, presente y futuro. Para nuestra profundización de la presente actividad, analizaremos eh, la cultura que se encuentra en el apartado número 2. Entonces, vamos a analizar un poquito qué es cultura, cómo la define nuestro escritor. Entonces, la definición de cultura de Taylor ofrece una visión global del tema de estudio de la antropología. Aquí la cita, la cultura es la totalidad de compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otra capacidad, hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Yo lo resumí como es un puente que nos comunica el pasado, pero también nos guía al futuro. Pero nuestro autor se basa en esta frase de Taylor y él la describe como que la frase crucial de Taylor es adquiridos por el hombre como miembros de la sociedad. La definición de Taylor se enfoca en los atributos que la gente adquiere en una sociedad particular, producto de una tradición cultural específica y no de la herencia biológica. La encultura es el proceso mediante el cual el niño aprende de su cultura. Entonces, en el libro, en este capítulo se analizaba un poquito sobre la encultura, ¿no? O sea, como el fuerte de los niños para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, se hacía mucha comparación de pronto con el ámbito em, natural, como de pronto los animales cazan en manada, de pronto cuando un niño, cuando nosotros como niños eh, nos caemos, de pronto vamos aprendiendo de la cultura que se nos arraiga de pronto del peligro, ¿no? De pronto que si tú pones la mano en el fuego y sabes que te estás quemando, entonces como que ya la alejas y te previenes. Y todas estas cosas las hemos aprendido de niños y ha sido em, donde más se fortalece el tema de cultura. O sea, la cultura parte de... Por, por eso muchas veces se dice que la cultura parte de casa y es verdad, o sea, de lo que nos enseñan en casa, de la importancia de ser personas trascendentes hoy en día en la sociedad. Y todo esto parte de lo que se nos ha enseñado en casa, lo que se nos refuerza quizás en la educación de la primaria
bachillerato, y todo esto forma parte de nuestra cultura y es lo que se hace énfasis nuestro autor. La cultura puede ser adaptativa e inadaptativa. Además de los medios biológicos de adaptación, también usamos equipos adaptativos culturales que contienen actividades y herramientas rutinarias. Hoy en día la sociedad avanza bastante y llega un punto en el que nosotros mismos asumimos nuestra cultura y nuestra cultura lleva enfocada quizás al avance de la sociedad, quizás a la presión que también tenemos como sociedad. Y de esta misma manera nos vamos adaptando a lo que nos ofrece la sociedad. Nos acostumbramos a un ritmo de trabajo, a un ritmo de moneda que, que nos adaptó a su cultura. Entonces es lo que se hace énfasis nuestro autor. Tenemos también los niveles de cultura. Los niveles de cultura son internacionales, nacionales y subculturales. Entonces sabemos que el idioma internacional que todos hablamos por el medio de la cultura es el fútbol. Hoy en día el fútbol es algo que trasciende fronteras, así como lo dicen sus legados. Y un mundial es algo que mueve fibras y es algo que trasciende mucho en una sociedad, ¿no? La importancia de la rivalidad que tenemos como cultura se ve representada en un deporte sano y competitivo como es el fútbol. También tenemos algunos nacionales, como son ciertas carreras. Por ejemplo, algo que me llamaba un poco la atención es los Juegos Olímpicos de invierno. Pues nosotros no participamos mucho en el tema de los Juegos Olímpicos porque nuestra cultura no lleva a las estaciones que se presta para la realización y práctica de estos deportes. Entonces ahí es cuando cada nación se va acoplando como a la cultura que tiene, que se presenta en el territorio. Y también tenemos las subculturas. Mecanismos de cambio cultural. ¿Por qué y cómo cambian las culturas? Este es un tema muy importante que me llamó mucho la atención y está dividido en varios factores. El primero de ellos es la difusión. Es directamente cuando dos culturas comercian, se casan o hacen la guerra entre ellas. Este va más enfocado, creo que al tema de guerra, ¿no? Obviamente, digamos, en la antigüedad el autor lo hacía referente de cómo las sociedades han querido trascender sobre encima de otras y han arrasado sobre las culturas de estas. Obviamente, se han copiado ciertos estándares de esas culturas, como es el tema de, en ese entonces, de cómo se enfrentaban en la guerra, ¿no? Las formaciones que existían entre estas es algo que llama mucho la atención. De pronto unas eran más fuertes en el tema de arco, otros más fuertes en el tema de enfrentación de cuerpo a cuerpo con hombre. Y es algo que, pues al pasar el tiempo y al tema de la guerra, pues se ha difusionado como tal, ¿no? Entonces, a esto es lo que hace énfasis el autor y yo lo analizo y lo veo como un punto de vista más enfocado a, a lo que ha sucedido en la guerra, ¿no? A tantas culturas que de verdad se han perdido al largo del tiempo por el tema de los conflictos y las desigualdades sociales que se avistan. Otro que tenemos es la cultura, la aculturación. Un segundo mecanismo del cambio cultural es ese intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. Este yo lo resumía y lo analizo como el punto de vista que ocurre entre la nación de Colombia y Venezuela, ¿no? Con todo el tema que ha pasado el desplazamiento de las personas de este país vecino. Y es que estas personas han tenido que arraigar su cultura y se han enfocado en otras culturas, ¿sí? Vemos personas que, por ejemplo, en el tema, aquí en Colombia ya se visualizan y se forman y sus estándares como si fueran colombianos, es más, sus hijos se forman como nuestra cultura colombiana. Y de esta manera quizás el que vuelvas a una nación que te ha presentado tantos conflictos y tantas desigualdades,
te arraiga a un país que no es el tuyo. Y es lo que se analizaba desde ese punto de vista. También tenemos una de las invenciones independientes, el proceso mediante el cual los humanos innovan y encuentran soluciones creativas a los problemas. Algo que yo lo veía referente es con el SI, que es el Sistema Internacional de Unidades, y vemos cómo este tema sí nos ha facilitado a todos un poco la vida, ¿no? Porque si no estaríamos andando con diferentes unidades y hoy en día en el tema de comercio es algo fatal, ¿no? Estaríamos hablando en pies, otros en yardas. Y pues ahí sí, gracias a la invención, pues ahí formamos un sistema internacional de unidades donde nos facilita un poco la comunicación global que se puede tener con las otras naciones. Obviamente se pierde la cultura de las naciones como, por ejemplo, anteriormente con la que iniciamos que fue en Egipto, que se trataba de los de pies, de codos. Entonces, bueno, es algo también muy, muy chévere analizar. ¿Cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico? Bueno, primero mirábamos la destrucción, la dominación, resistencia y supervivencia de adaptación. Era lo que ya habíamos analizado en una diapositiva anterior. Vamos a analizar un poquito el tema de la globalización. El término de globalización abarca una serie de procesos incluidos difusión y aculturación que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes. Esto es lo que nos informa y nos brinda nuestro autor. Explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan cambios culturales en el contexto de globalización y mencione un ejemplo en el contexto colombiano. Bueno, algo que quería hacer un pequeño paréntesis y es respecto a lo que de nuestro libro que analizamos. Y es que el autor hacía un énfasis muy importante que me llamó un poco la atención y era que como podemos tener cultura en comunidad, también podemos tener cultura independiente. ¿Cómo tenemos cultura independiente? Con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestros sueños. Eso también es cultura independiente. Quizás en muchas ocasiones no se visualiza, pero me llamó mucho la atención cómo el autor lo analizaba de esta manera y es algo muy sorprendente, ¿no? También, pues, o sea, en el libro se analizó una trayectoria de la cultura también de, de lo primitivo, ¿no? De esta hipótesis de que venimos del Homo sapiens, de la evolución. Y es un tema muy, muy chévere de analizar. Volviendo a este tema, pues tenemos factor humano, recursos naturales y el aspecto financiero, religio o visión. El tema de religión es un tema que ha trascendido en todas las trayectorias, ¿no? Obviamente todos nos inclinamos a un mismo Dios, pero como culturas de diferentes naciones se adoran en diferentes creencias, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos los judíos, los cuales tienen su trayectoria definida con la cultura y eso que es aún el mismo Dios lo tenemos quizás los cristianos, los católicos, eh, también tenemos las personas que se guían por el coral, pero aún así todo va enfocado a un mismo Dios, pero las culturas son diferentes, aunque van enfocadas a un mismo Dios, las culturas son diferentes. En cuanto al análisis de nuestra nación, de Colombia, obviamente es un tema preocupante el tema indígena, ¿no? Entonces, analizando un poco e investigando, los Yucpa y los Wayuu, ubicados en las fronteras nortocolombo-venezolanas, este es aún un problema más grande, ¿sí? Porque eh, son pueblos indígenas que están ligados por dos culturas, tanto colombo, colombianas y venezolanas, entonces este tema colombo-venezolano lo vuelve